Imagina ser aquel que observa el caos desde la quietud, cuya claridad mental brilla cuando otros naufragan en el desorden. Esto no es un sueño, sino una destreza que puedes cultivar, y el estoicismo guarda las herramientas para dominarla. Hoy explorarás cómo proyectar imperturbabilidad frente a la adversidad, transformando esa actitud en un escudo inquebrantable. Acompáñame en este viaje donde aprenderás a gobernar tus emociones y avanzar con ecuanimidad, cual guerrero que desarma las tormentas con su paz interior. Antes de comenzar, te reto a unirte a esta filosofía de acción escribiendo en los comentarios: hoy me fortalezco con la calma estoica. Usa estas palabras como un juramento diario, un pacto para elegir la resiliencia sobre el caos. Quiero ver tu mensaje y construir una comunidad donde la serenidad sea nuestra bandera. Domina el arte de mostrarte imperturbable. La esencia para cultivar una vida serena y una seguridad inquebrantable está en dominar el arte de mostrarte imperturbable. No implica evadir tus emociones, sino elegir conscientemente cómo enfrentar cada situación, sin permitir que lo externo dicte tu estado interno. El núcleo de esta idea reside en aceptar que, aunque no gobiernas los eventos, sí posees soberanía sobre tu interpretación de ellos. Este es el pilar de la filosofía estoica, que nos recuerda que la claridad mental es el escudo contra la adversidad. Piensa en un momento en que recibes un comentario hiriente o un revés profesional. Lo habitual sería permitir que esos eventos desencadenen inseguridad o irritación. Sin embargo, al optar por mostrarte imperturbable, no suprimas tus sentimientos. En cambio, eliges no otorgarles el poder de nublar tu juicio. Este método no es evasión, sino confrontación desde la serenidad. Como señaló Séneca, el hombre es afectado no por los hechos, sino por su visión de los hechos. Al adoptar esta perspectiva, forjas una resiliencia que no solo te fortalece, sino que también redefine cómo te ven los demás, como alguien dueño de sí mismo. La filosofía estoica subraya la importancia de discernir entre lo mutable y lo inmutable. No gobiernas las decisiones ajenas, los imprevistos cotidianos o los errores de otros, pero sí tu manera de navegarlos. Mostrarte imperturbable no es frialdad, sino la habilidad de responder desde la reflexión, no desde el impulso. Por ejemplo, si un proyecto colapsa o un vuelo se cancela, en vez de hundirte en la impotencia, analizas que está en tus manos, ajustar estrategias o replantear horarios. Esta mentalidad te permite avanzar con pragmatismo, evitando que las emociones obstaculicen tu progreso. Este enfoque redefine tu experiencia ante los desafíos. Imagina lidiar con rumores falsos o un juego injusto en el trabajo. Al sostener la serenidad, demuestras que tu valor no depende de validaciones externas. Como enseñaba Epicteto, ninguno pierde más que quien pierde la calma. Cada vez que eliges la templanza, construyes una confianza que trasciende las circunstancias. Esto no solo optimiza tu eficacia, sino que también inspira a otros a imitar tu ecuanimidad. En las relaciones, esta actitud es un arma silenciosa. Si alguien intenta provocarte con sarcasmo o desdén, responder con indiferencia estratégica no es sumisión, sino una demostración de autocontrol. Al negarles la reacción que buscan, invalida su intento de perturbarte. Con el tiempo, esto refuerza tu paz interna y reduce conflictos, pues muchos desisten al no encontrar eco en su provocación. Vivir imperturbable es un músculo que se fortalece con la práctica. Cada obstáculo, desde un malentendido familiar hasta una pérdida financiera, es una oportunidad para entrenar tu mente. Con cada elección consciente, afianzas la convicción de que tu estabilidad no depende del mundo, sino de tu diálogo interno. Al inicio, requerirá esfuerzo, pero con constancia, se convertirá en tu segunda naturaleza. Quien logra mantenerse firme ante el caos no solo domina el estoicismo, sino que esculpe una vida guiada por la razón, no por el azar. La verdadera libertad, al fin y al cabo, nace de entender que tu poder radica en lo que decides honrar con tu atención. Las emociones son una construcción mental. Las emociones no son fuerzas incontrolables, sino decisiones que moldean tu realidad. Nada externo puede imponerte un estado emocional sin tu consentimiento. Los sucesos del mundo son vacíos de significado hasta que tu mente les otorga uno. Este es el núcleo de la filosofía estoica. Tu poder reside en cómo decodificas lo que ocurre, no en los eventos mismos. Como señaló Epicteto, no nos afecta lo que nos pasa, sino el relato que creamos sobre ello.
Imagina que alguien cuestiona tu trabajo. Tu reacción inicial podría ser la duda o el enojo. Pero ¿es su opinión un hecho absoluto o una percepción que tú validas? En vez de pensar he fracasado, puedes elegir esto es una perspectiva, usaré lo útil y descartaré el resto. Al redefinir el diálogo interno, tomas las riendas de tu respuesta. Las acciones ajenas son como el viento, solo te moverán si dejas que arrasen tu equilibrio. Cada situación es información cruda. Si un vuelo se retrasa, puedes enfurecerte o verlo como una pausa para leer o reflexionar. La diferencia está en el filtro que aplicas. Es un entrenamiento mental. Reaccionarás desde la impulsividad o desde la intención. La elección define tu libertad. Por ejemplo, ante un proyecto fallido, podrías hundirte en la frustración o analizar lecciones para futuros intentos. La emoción no es el problema, sino cuánto peso le concedes. Validar las emociones no significa obedecerlas. Si surge la ansiedad, obsérvala como un fenómeno temporal, como nubes que pasan sin alterar el cielo. No necesitas identificarte con ellas ni permitir que dicten tus decisiones. Un estoico no reprime, pero tampoco se esclaviza. Practicar esto te enseña que las emociones son huéspedes, no dueñas de tu mente. La vida es impredecible, crisis económicas, conflictos personales, pérdidas. No controlas lo externo, pero sí el enfoque. Si una amistad se desvanece, puedes lamentarte o verlo como un espacio para nuevas conexiones. Si enfrentas un error grave, será una condena o un peldaño para mejorar. La interpretación es tu brújula en el caos. Dominar este enfoque no solo genera resiliencia, sino también integridad. Quien elige sus emociones proyecta serenidad y coherencia. Imagina un líder que, ante un equipo desmotivado, opta por inspirar en vez de criticar. Su calma se convierte en un faro. Además, al priorizar narrativas constructivas, contagias esa claridad a otros. Transformas no solo tu mundo, sino también tu entorno. En las relaciones, este principio es clave. Si un familiar actúa con indiferencia, puedes atribuirlo a su estrés, no a tu falta de mérito. Esto evita el victimismo y abre puertas al diálogo. Elegir compasión sobre el resentimiento te libera de cargas inútiles. Un ejemplo, si un colega te ignora, quizá está sumido en sus propios desafíos. Responder con empatía puede fortalecer el vínculo. Es cierto que habrá días en los que mantener esta postura será difícil. Una enfermedad, un despido inesperado o una traición pondrán a prueba tu determinación. Pero cada crisis es un entrenamiento. Por ejemplo, ante un diagnóstico difícil, algunos se enfocan en lo que aún pueden controlar, sus hábitos, su actitud, su gratitud por lo que persiste. La práctica constante convierte la elección emocional en un instinto. Con el tiempo, reinterpretar los desafíos se vuelve natural. Si llueve durante un evento al aire libre, en vez de maldecir, bailas bajo el agua. Si un error te humilla, lo conviertes en una anécdota de crecimiento. Cada pequeño acto de reencuadre fortalece tu músculo mental. Recuerda, tus emociones son ladrillos con los que construyes tu realidad. Si permites que otros los coloquen por ti, tu vida será un edificio ajeno. Pero si los eliges con conciencia, crearás un santuario de paz. Nada ni nadie puede quitarte ese poder, porque reside en tu percepción. Como escribió Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Hoy, mañana y siempre, la última palabra sobre cómo te sientes será tuya. Incluso en lo cotidiano, como cuando un desconocido te responde con rudeza, puedes elegir no convertir su mal día en el tuyo. O si un plan se cancela, verlo como una oportunidad para improvisar algo nuevo. Estos microactos de autonomía emocional te recuerdan que, aunque el mundo sea caótico, tu mente puede ser un oasis. Construye tu valor desde lo profundo. La auténtica autoestima no nace de halagos ni triunfos externos. Se edifica internamente al honrar tu empeño, tu constancia y tu evolución personal, más allá de juicios ajenos o situaciones fuera de tu control. Si tu seguridad depende de factores como el reconocimiento de otros o éxitos efímeros, te expones a la fragilidad. Una crítica, un tropiezo o un rechazo pueden desmoronar esa imagen construida sobre arena. En cambio, al cultivar una valoración incondicional de tu esencia, sin medirte contra estándares externos,
forjas una confianza inquebrantable. Desde la infancia, muchos absorben la idea de que su valía depende de voces externas, entrenadores que destacan sus habilidades, familiares que celebran sus logros, colegas que validan sus ideas. Este hábito se arraiga y, en la madurez, inconscientemente ligamos nuestro mérito a lo incierto. Pero como señaló Epicteto, tu poder reside en cómo interpretas lo que vives, no en lo que otros proclaman sobre ti. Las opiniones ajenas son meros reflejos de perspectivas variables. Tu valor verdadero es una decisión interna. Para construir una autoestima sólida, dirige la mirada hacia tu interior y reflexiona. ¿Estoy dando mi máximo con los recursos que poseo? ¿Me esfuerzo por crecer, incluso en la intimidad de mis acciones? Priorizar el reconocimiento de tu dedicación, por encima de resultados o aplausos, es lo que consolida tu seguridad. No se trata de impecabilidad, sino de abrazar que cada error es un peldaño en tu escalera de crecimiento. Imagina a un músico que, tras fallar en un concierto, elige enfocarse en su disciplina diaria, no en el silencio del público. Su mérito radica en su perseverancia, no en un aplauso momentáneo. Al liberarte de la necesidad de aprobación, descubres una autonomía transformadora. Esto no implica rechazar comentarios positivos o ignorar feedback útil, sino que tu equilibrio emocional no oscile con ellos. Puedes recibir un elogio con gratitud, pero también una desaprobación sin permitir que te defina. La clave está en anclar tu identidad a tu brújula interna. Como un árbol que no duda de sus raíces ante vientos fuertes, tu fortaleza surge de nutrir tu crecimiento silencioso. Practica la autocompasión radical. Sé tu propio aliado en momentos de caída. Si un compañero enfrenta un revés, le brindas empatía y le recuerdas sus capacidades. ¿Por qué negarte ese mismo trato? Ante un error laboral, en vez de reprenderte, reconoce tu intento y ajusta tu estrategia. Tu valía no se reduce a un tropiezo, sino a la resiliencia de seguir avanzando. Un ejemplo, un escritor cuyo manuscrito es rechazado decide revisarlo, no por fracaso, sino porque su pasión por mejorar es su verdadero triunfo. Las comparaciones son ladrones de paz. Hoy, plataformas como LinkedIn exhiben trayectorias pulidas, promociones y viajes inspiradores, creando espejismos de éxito. Comparar tu capítulo 3 con el capítulo 10 de otro es un desgaste inútil. La autoestima genuina florece cuando abandonas la carrera ajena y te enfocas en tu trayecto, celebrando cada logro, por mínimo que parezca. Piensa en una flor que no compite con el árbol junto a ella. Ambas tienen ritmos y propósitos únicos. Construir una autoestima resiliente es un ejercicio diario. Implica pausar para reconocer tus avances, agradecer tu tenacidad y recordar que incluso los días grises son parte del viaje. Si un proyecto fracasa, analiza qué enseñanzas extraes, sin permitir que nuble tu autoconcepto. Por ejemplo, un emprendedor cuyo negocio no despega podría valorar su audacia para innovar, no solo el resultado económico. Incorpora rituales simples. Cada noche, escribe 3 acciones que reflejen tu compromiso contigo mismo, aunque sean pequeñas. Estos actos, acumulados, te recuerdan que tu valor es inherente. Como dijo Séneca, la sabiduría comienza cuando dejas de buscar espejos y te conviertes en tu propia luz. Al anclar tu estima en tu interior, rompes cadenas de validación externa, hallas paz en tu autenticidad y descubres que la verdadera seguridad es un diálogo íntimo contigo mismo. Este camino no tiene atajos, pero cada paso te acerca a una vida donde ser tú mismo es el mayor logro. Abraza la naturaleza caótica de la existencia. La existencia jamás será impecable, y comprender esto es la puerta hacia una serenidad genuina. Cada individuo se topará con obstáculos, pérdidas y momentos de incertidumbre, no porque el universo sea hostil, sino porque el caos es inherente a su esencia. Al soltar la lucha contra esta evidencia y abandonar la ilusión de que todo debe fluir sin tropiezos, te emancipas de una carga de angustia innecesaria. En vez de cuestionar, ¿por qué yo?, podrías reformularlo, ¿qué me enseña esto? Tengo la fuerza para navegarlo. Las vicisitudes no son un fracaso personal ni un designio injusto, son fragmentos de la experiencia colectiva y, frecuentemente, catalizadores de evolución. Como enseñaba Epicteto, no son los hechos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Cada contrariedad es un campo de entrenamiento para cultivar integridad, templar el espíritu y recordar tu capacidad de resiliencia. Al abordar los desafíos desde esta óptica,
Dejas de percibirlos como enemigos y los reconoces como guías. La oposición al sufrimiento o a los altibajos solo intensifica el malestar. Cuanto más niegas lo inevitable, más te hundes en un remolino de irritación. No obstante, al abrazar que las tormentas son parte del viaje, tu enfoque se transforma. Dejas de malgastar fuerzas en rechazar lo inexorable y las inviertes en reinventarte, fluir y seguir caminando. Este giro mental no borra las pruebas, pero te permite transitarlas con claridad. Reescribir tu diálogo interno es clave para honrar el caos de la vida. Si un proyecto fracasa, en lugar de sumirte en la culpa, podrías reflexionar: ¿qué habilidades puedo pulir aquí? ¿Cómo me acerca esto a mi propósito? No se trata de reprimir emociones, sino de hallar luz incluso en la penumbra. Así, dejas de ser espectador para convertirte en arquitecto de tu camino. La imperfección también habita en nuestro interior. Todos tropezamos, dudamos o herimos sin intención. Abrazar estas grietas propias es tan vital como aceptarlas del mundo. En lugar de flagelarte por no alcanzar un ideal, ofrécete la misma empatía que darías a un amigo. Imagina a un músico que, tras equivocarse en un concierto, aprende a improvisar y descubre una melodía nueva. La excelencia no es la meta, la autenticidad y el progreso continuo sí lo son. Al integrar tus sombras como parte de tu esencia, sueltas el peso de perseguir quimeras. Marco Aurelio escribió: el obstáculo se convierte en el camino. Aunque no dominemos los eventos externos, si elegimos cómo habitarlos, no evitarás las caídas, pero decidirás si levantas un muro o un puente. Cada tropiezo puede ser un trampolín para ejercitar la humildad, la creatividad o la gratitud. Incluso en el desengaño amoroso, por ejemplo, hay lecciones sobre límites o autoestima. La incomodidad, entonces, deja de ser un fantasma que evadir y se transforma en un aliado que revela tu capacidad de renacer. Abrazar el caos no implica pasividad, sino vivir con la certeza de que el crecimiento nace del desorden. Cada herida, cada desvío inesperado, guarda semillas de reinvención. Al soltar la obsesión por el control, descubres que hasta en el barro hay nutrientes para florecer. Esta mirada no busca eliminar el dolor, sino encontrar su significado oculto. Comienzas a ver la vida no como un lienzo que debe ser perfecto, sino como una obra en constante metamorfosis, donde cada grieta cuenta una historia. La paz no depende de que el mundo encaje en tus expectativas, sino de cómo abraza sus paradojas. Un río no deja de fluir porque encuentre rocas, se adapta, las rodea o las erosiona con paciencia. Así, cuando aceptas que la plenitud coexiste con el desorden, encuentras una calma inquebrantable. No es la ausencia de problemas lo que te libera, sino la certeza de que posees los recursos para danzar con ellos. La vida no promete un viaje tranquilo, pero en cada curva te ofrece la posibilidad de redefinirte. Incluso en la incertidumbre económica, por ejemplo, alguien puede descubrir su ingenio para emprender o reinventar su vocación. Al final, la belleza reside en cómo tejemos significado desde lo imperfecto. Un árbol no deja de crecer porque una rama se quiebre, usa esa cicatriz para fortalecerse. Del mismo modo, tus luchas no te restan valor, son huellas de tu capacidad de seguir andando. La existencia no será jamás un mar en calma, pero en sus olas encuentras la fuerza para navegar con audacia. La verdadera maestría no está en evitar el caos, sino en aprender a surfearlo con gracia y curiosidad. No internalices las acciones ajenas. Cuando dejamos de internalizar las actitudes de los demás, fortalecemos nuestra autonomía emocional. Con frecuencia, atribuimos intenciones personales a gestos o palabras ajenas, ignorando que la mayoría actúa desde sus batallas personales, miedos o experiencias pasadas. Sus reacciones no definen tu valor, sino que revelan su propio estado interno. Al asimilar esto, te liberas de absorber energías que no son tuyas y evitas que otros influyan en tu estabilidad. Piensa en una situación donde alguien te ignora o minimiza tus logros. La tentación de creer que es por algo que hiciste puede ser fuerte, pero en realidad, su actitud probablemente refleja su inseguridad o envidia. Como señaló Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Al desvincular su comportamiento de tu autoimagen, eliges no convertir sus sombras en tu carga. Tal vez esa persona vive comparándose con otros o lucha con su autoaceptación.
Internalizar genera un laberinto de dudas. Si un compañero de trabajo desestima tu idea sin razón, podrías obsesionarte pensando en tus fallos. Sin embargo, lo más seguro es que su reacción nazca de presiones externas o falta de comunicación. Los estoicos, como Marco Aurelio, recordaban que la ofensa depende del juicio, y tú puedes elegir no sentirte lesionado. Al enfocarte en lo que sí controlas, tu respuesta, construyes resiliencia frente a lo impredecible. Esto no implica cerrarse al feedback útil, sino discernir entre lo que edifica y lo que destruye. Si alguien lanza un comentario pasivo-agresivo, en vez de contraatacar, podrías cuestionar, ¿esta persona está expresando algo real o solo su malestar momentáneo? Por ejemplo, si un familiar te habla con frialdad, quizá esté gestionando un problema de salud o laboral. Este enfoque reduce la tensión y te mantiene centrado en soluciones, no en suposiciones. La despersonalización también transforma cómo abordas desafíos relacionales. Imagina que en una reunión, un cliente rechaza tu propuesta con rudeza. En lugar de defenderte, podrías responder, agradezco su honestidad. ¿Qué aspectos específicos le generan desconfianza? Esta táctica no solo desactiva el conflicto, sino que demuestra madurez emocional. Tu valía no depende de su aprobación, sino de cómo gestionas la adversidad sin perder integridad. Cultivar esta mentalidad fortalece la autoestima. Cuando dejas de vincular tu valor a las opiniones ajenas, descubres una seguridad inquebrantable. No es fácil, requiere observar tus patrones mentales y cuestionar creencias arraigadas. Por ejemplo, si un amigo cancela planes, en vez de pensar es porque no le importo, podrías considerar, quizá está sobrepasado con sus propios asuntos. La compasión hacia ti y hacia los demás se convierte en un escudo contra el resentimiento. Incluso en situaciones cotidianas, como el tráfico o una discusión en redes sociales, aplicar este principio te ayuda a conservar la calma. Un conductor agresivo no tiene que ver contigo, está librando su propia prisa. Al no personalizar, ahorras energía para lo que realmente importa, tus proyectos, tu crecimiento y quienes valoran tu presencia. La paz interior, como enseñaba Séneca, surge de aceptar que no podemos cambiar a los demás, pero sí cómo los dejamos afectarnos. Finalmente, al soltar la necesidad de controlar percepciones ajenas, ganas claridad para invertir en tus metas. Cada interacción es un espejo de quien la emite, no de quien la recibe. Tu poder radica en elegir qué semillas plantas en tu mente, las de la duda o las de la confianza. La próxima vez que el mundo exterior se agite, recuerda, tú eres el capitán de tu barco, no las olas que intentan sacudirlo. Domina tus pensamientos y convicciones. Vigilar tus pensamientos y convicciones es un acto de soberanía personal. Lo que surge en tu mente no siempre es un espejo fiel de la realidad. A menudo, está teñido por emociones pasajeras, heridas antiguas o patrones mentales que arrastras sin cuestionar. Estos filtros pueden distorsionar tu percepción, enclaustrándote en ciclos de duda o autosabotaje. Sin embargo, al interrogar esas ideas, preguntándote si son verdades absolutas o simples interpretaciones, comienzas a desarmar su poder. Como señaló Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Reflexiona sobre las adversidades que has superado, las estrategias que usaste, la resiliencia que forjaste y cómo cada caída te enseñó a levantarte con más determinación. Tus pensamientos son como árboles. Si plantas semillas de autocrítica excesiva o derrota, crecerán frondosos, bloqueando la luz de tu potencial. En cambio, si cultivas convicciones que honren tu capacidad de adaptación, darán frutos de confianza. Esto no implica evadir los desafíos, sino elegir conscientemente qué narrativas nutrir. Tu mente es un jardín. ¿Qué decides cosechar en ella? Huye de las simplificaciones absolutas. Un tropiezo no convierte tu camino en un fracaso eterno. Si un proyecto no prospera, evita frases como nada me resulta o jamás tendré éxito. Esas generalizaciones alimentan una mentalidad de victimismo. En su lugar, analiza el contexto. ¿Qué factores específicos influyeron? Por ejemplo, si una presentación laboral no fue bien, podrías pensar, me faltó preparación en un punto, pero ahora sé cómo mejorarlo. Así conviertes un error en un mapa para avanzar. Reescribe tus historias internas con enfoques constructivos. Imagina que recibes un feedback duro. En vez de asumir que eres incompetente,
Podrías decir, esto revela áreas de crecimiento que desconocía. Como enseñaba Séneca, los obstáculos no bloquean el camino, son el camino. Esta reinterpretación no es autoengaño, sino un entrenamiento para que tus pensamientos trabajen a tu favor, no en tu contra. La manera en que narras tus batallas internas define si te paralizas o avanzas. Incorpora la autocompasión como ritual diario. No eres un error a corregir, sino un ser en constante metamorfosis. Cuando la autocrítica arrecie, detente y pregunta, ¿esta voz me está guiando o hundiendo? Trátate como lo harías con alguien que amas. Reconoce tus esfuerzos, celebra tus pequeñas victorias y abraza tus imperfecciones. La excelencia no es sinónimo de perfección, sino de persistencia. Si piensas no soy capaz, responde, aún no domino esto, pero puedo aprender. Si la comparación te asalta, recuerda tus triunfos únicos, como aquella vez que lideraste un equipo contra viento y marea. Este ejercicio constante reconfigura tu psique. Los pensamientos son ladrillos con los que construyes tu mundo, pero tú eliges su material. Al depurar creencias tóxicas y regar las que te fortalecen, forjas una mentalidad ágil, lista para transformar crisis en peldaños. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No eres prisionero de tu mente, eres su escultor. Cada elección consciente te acerca a una vida donde los desafíos no son muros, sino puentes hacia tu mejor versión. Si sientes ansiedad ante una nueva responsabilidad, en lugar de pensar no estoy a la altura, prueba, es normal sentirme así, es una oportunidad para expandir mis límites. Celebra cada paso, por pequeño que sea, y observa cómo tu confianza se fortalece con la acción. La práctica diaria de mindfulness, como escribir 3 logros al final del día, puede reprogramar tu enfoque hacia lo positivo. Incluso en momentos de caos, pregúntate, ¿qué puedo controlar aquí? Este simple acto te devuelve al presente, evitando que la mente se pierda en laberintos. Finalmente, recuerda que eres dueño de las historias que te cuentas, y en ellas reside el poder de sanar, crecer o estancarte. Elige narrativas que te dignifiquen. Cada amanecer es un renacer. Al despertar cada mañana, el mundo te entrega un capítulo nuevo por escribir. La luz que atraviesa tu ventana simboliza que lo vivido ayer ya no define tu hoy. Sin embargo, es común permitir que lo externo, un tren retrasado, una reunión tensa o un comentario inesperado, nuble nuestra serenidad. Estas situaciones son neutras, su impacto lo decides tú. Como señalaba Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Imagina que el metro está saturado. Puedes irritarte y contagiar ese estrés a tu jornada, o respirar profundamente y usar esos minutos para leer, meditar o observar la vida a tu alrededor. Igual con una tormenta de nieve. En lugar de quejarte por el frío, podrías admirar cómo transforma el paisaje o disfrutar de la calidez de un café mientras escuchas el viento. Hasta la actitud de un compañero de trabajo que critica tu proyecto sin razón no tiene por qué afectarte. Su comportamiento habla de sus inseguridades, no de tu valía. Puedes optar por escuchar sin tomarlo personal, responder con empatía o seguir concentrado en tus metas. Al asumir esta perspectiva, dejas de ser esclavo de lo impredecible y tomas las riendas de tu paz. El día es como una partitura musical. Los imprevistos son notas fuera de tempo, pero tú decides si armonizarlas o dejar que desafinen la melodía. Si un cliente rechaza tu propuesta, no es un fracaso, sino una invitación a mejorar o explorar nuevas ideas. Lo crucial es tu capacidad para ajustar el ritmo sin perder la esencia de tu canción. El estoicismo recalca que, aunque no dominamos los eventos, sí gobernamos nuestra actitud ante ellos. Marco Aurelio escribió, el obstáculo se convierte en el camino. Un despido, por ejemplo, podría verse como una catástrofe o como la chispa para emprender ese negocio postergado. Esta mentalidad no elimina los días grises. Habrá momentos de duda, pérdidas o cansancio, pero incluso entonces, el simple hecho de levantarte y hacer una caminata corta es un triunfo. No necesitas condiciones perfectas. Un jardín crece entre piedras si se riega con constancia. Piensa en los desafíos como entrenadores invisibles. Una discusión familiar te enseña paciencia, un error en un informe perfecciona tu atención al detalle. Al comenzar cada jornada, pregúntate, ¿qué versión de mí quiero ser hoy?
la que reacciona como un barco a la deriva o la que navega con brújula propia. La elección es tuya. Un día, quizás tropieces y caigas. Lo importante es cómo te levantas, sacudes el polvo y sigues. Incluso un pequeño avance, como enviar un correo pendiente o sonreírle a un desconocido, te acerca a la persona que aspira a ser. Y recuerda, la vida no se mide por la ausencia de tempestades, sino por cómo aprendes a bailar bajo la lluvia. Cada amanecer es un pacto contigo mismo para construir, paso a paso, una historia de resiliencia. Hoy, mientras leías esto, el sol salió de nuevo para ti. ¿Qué harás con ese regalo? Imagina que pierdes un vuelo importante. En lugar de colapsar, aprovechas para llamar a un viejo amigo o replantearte tu itinerario con creatividad. La adversidad, a menudo, es una oportunidad disfrazada de contratiempo. El poder reside en tu mente. El poder reside en tu mente. Una idea simple, pero revolucionaria. Con frecuencia, permitimos que contratiempos menores perturben nuestra serenidad y oscurezcan nuestra jornada. Un malentendido en una conversación, un proyecto pospuesto o incluso un comentario desatinado en redes sociales pueden convertirse, si lo consentimos, en disparadores de emociones destructivas que enturbian nuestra claridad y guían decisiones impulsivas. Sin embargo, ninguno de estos eventos posee fuerza alguna sobre ti, salvo la que tú les concedes. Las circunstancias son neutras, carecen de significado inherente. Es tu juicio el que les otorga peso. Visualiza que estás en una fila interminable del supermercado y alguien se adelanta sin permiso. Tu impulso podría ser irritarte, quizás murmurar o tensar los hombros. Pero ¿por qué permitir que un episodio fugaz, de apenas minutos, contamine tu ánimo durante el resto del día? Aquella acción no ha lastimado tu integridad ni alterado tu rumbo vital. Solo tu mente la catalogó como una injusticia y reaccionaste. Si, en cambio, optas por observar la situación sin vincularla a tu identidad, recuperas tu soberanía. Dominar este distanciamiento no implica indiferencia, sino responder desde la razón. La próxima vez que un factor externo te perturbe, haz una pausa y analiza tus emociones. Cuestiona si ese enojo o frustración están contribuyendo a resolver algo, o por el contrario, amplifican tu malestar. En la mayoría de los casos, notarás que la emoción es improductiva, y en ese instante podrás liberarla. Así, no solo preservas tu equilibrio, sino que forjas una resiliencia que te prepara para desafíos mayores. Los estoicos recordaban que nuestra fuerza no yace en dominar lo impredecible, sino en gobernar nuestra actitud frente a ello. No evitas que un amigo cancele planes, que llueva durante un picnic o que un cliente critique tu propuesta. Pero sí puedes negarte a que estos hechos gobiernen tu paz. Este enfoque no solo reduce el agotamiento emocional, sino que dirige tu atención hacia lo esencial. En vez de caer en la reactividad, inviertes tu energía en ajustar tus acciones o seguir adelante sin cargas innecesarias. Al adoptar esta práctica, descubres que gran parte de lo que antes te inquietaba carecía de relevancia. Esperas prolongadas, opiniones ajenas o contratiempos domésticos pierden su influencia cuando te rehusas a alimentarlas. Esto no implica descuidar responsabilidades, sino discernir entre lo que demanda tu atención y lo que solo consume tu vitalidad. Con frecuencia, la opción más sabia es aceptar lo inmodificable y actuar solo donde sí tienes injerencia. Este dominio interno transforma también tus relaciones. Si un familiar te habla con rudeza o un desconocido juzga tus decisiones, puedes optar por no internalizar sus palabras. Comprendes que sus actos reflejan su mundo interior, no tu valor. Al evitar reaccionar desde el ego, no solo conservas tu calma, sino que neutralizas potenciales conflictos. Esta serenidad no es pasividad, es una elección consciente que refleja madurez emocional. Cultivar este autocontrol exige constancia. Cada situación adversa, desde un tren retrasado hasta un error en una presentación, es un entrenamiento. Al inicio, tus hábitos emocionales intentarán dominarte, pero con repetición, desarrollarás una conciencia aguda de tus patrones mentales. Con el tiempo, notarás que respondes con pausa incluso ante crisis, como cuando una bebida se derrama sobre tu computadora minutos antes de una reunión. En lugar de exasperarte, actúas para resolverlo, entendiendo que el accidente ya ocurrió y solo queda gestionar las consecuencias. La filosofía estoica nos invita a fluir como el agua, adaptarnos sin resistencia.
Imagina que planeabas un día al aire libre y comienza a llover torrencialmente. Puedes maldecir el clima o improvisar un plan alterno, disfrutando de la calidez interior. Epicteto decía, no nos afecta lo que sucede, sino nuestra visión de lo sucedido. Este principio te recuerda que tu libertad radica en reinterpretar lo inesperado. El poder reside siempre en tu mente. Lo externo es efímero, tú defines su significado. Al elegir desvincular tu paz de factores ajenos y concentrarte en tu respuesta, descubres que la verdadera estabilidad es una construcción interna. No se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, con los pies firmes en tu propósito. Preserva tu fuerza vital. Preservar tu fuerza vital es una destreza esencial para navegar la existencia con sabiduría. Cada vez que cedes a emociones intensas como la irritación, el resentimiento o el miedo, desperdicias una porción valiosa de tu vigor físico y mental. Esa impulsividad, aunque parezca incontrolable en el instante, no solo te debilita, sino que te aleja de tus prioridades. Optar por la serenidad en lugar del arrebato es una forma de blindar tu reserva energética, garantizando que se invierta en propósitos trascendentes. Visualízalo así. Cada mañana recibes un capital limitado de vitalidad. Es tu activo más preciado, y su gestión define el rumbo de tus días. Si permites que incidentes triviales, como un atasco en el tráfico, un mensaje hostil en redes o un malentendido familiar, consuman tu atención, estás dilapidando ese recurso en nimiedades. En cambio, al practicar el desapego ante lo irrelevante, liberas espacio para enfocarte en lo esencial, vínculos profundos, metas inspiradoras o el cultivo de tu crecimiento personal. La agitación emocional no solo agota la mente, sino que también deja huella en el cuerpo. Cuando caes en la ira o la angustia, el organismo activa un modo de supervivencia, segregando sustancias como el cortisol que, en exceso, erosionan la salud. Como señalaba Epicteto, no son los hechos, sino nuestras interpretaciones los que nos encadenan. Al optar por la ecuanimidad, transmites a tu sistema que no hay emergencia, permitiendo que se restaure. Esta quietud interior no solo ahorra energía, sino que potencia tu capacidad para discernir con lucidez. La serenidad no implica negar lo que sientes, sino decidir con intención cómo actuar. Por ejemplo, si un colega cuestiona tu trabajo, en vez de contraatacar, respira y reflexiona. ¿Contribuye esta réplica a algo constructivo? El 90% de las veces, la respuesta será no. Al resistir el impulso de reaccionar, no solo preservas tu fuerza, sino que evitas ciclos de conflicto. Como enseñaba Marco Aurelio, el mejor castigo para el ofensor es no parecerse a él. La energía salvaguardada puede transformarse en un motor para acciones significativas. Imagina que, en lugar de obsesionarte con una discusión sin sentido, empleas ese tiempo en aprender un idioma, apoyar a un ser querido o colaborar en un proyecto social. Este redireccionamiento no solo enriquece tu vida, sino que genera un impacto tangible. Un ejemplo, al evitar peleas en redes, podrías escribir un poema, meditar o incluso resolver un problema pendiente con creatividad. Este principio también redefine tus relaciones. Las respuestas impulsivas suelen dañar conexiones, mientras que la pausa reflexiva construye puentes. Si tu pareja expresa un desacuerdo, escuchar con calma en vez de interrumpir genera diálogos más auténticos. La gente percibe esta madurez y, con el tiempo, te verá como un refugio de estabilidad. Así, los lazos se fortalecen, porque se basan en respeto mutuo, no en reacciones efímeras. Además, la energía conservada te prepara para crisis inevitables. Si gastas fuerzas en quejarte del clima o de la política, ¿qué reservarás para un diagnóstico médico inesperado o un revés económico? Quienes entrenan la templanza acumulan recursos para actuar con precisión cuando más importa. Un caso, un médico que mantiene la calma ante una emergencia salva vidas, otro que se paraliza por el pánico, pone en riesgo a otros. Cultivar esta habilidad exige observación constante. Cada situación es un ejercicio. ¿Invertirás tu poder en discutir con un desconocido en el tráfico o en cantar tu canción favorita mientras manejas? Con práctica, la elección por defecto será la contención. La paz no es pasividad, es poder en estado puro. Como escribió Séneca, la ira es un ácido que daña más el recipiente que lo contiene. Finalmente, este enfoque trasciende lo individual. Al preservar tu fuerza vital,
Irradias un ejemplo que contagia a otros. Un líder tranquilo inspira a su equipo. Un padre sereno enseña resiliencia a sus hijos. Incluso pequeños gestos, como sonreír ante un error propio, siembran semillas de calma en tu entorno. Tu energía no es infinita, pero su uso estratégico puede ser tu legado. Cada elección por la serenidad es un paso hacia una vida no solo productiva, sino profundamente humana. Antes de cerrar, te dejo una reflexión de Marco Aurelio: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Si este mensaje resonó en ti, escribe en los comentarios: hoy construyo una vida estoica. Que sea un pacto contigo y con quienes caminan a tu lado. Cuento con leer tus palabras y celebrar cómo juntos seguimos moldeando una vida con propósito. Hasta la próxima.